Hola, buenas tardes a todos mis seguidores de Dynamic Culture. Espero que estéis bien y que hayáis pasado un buen domingo. Yo soy Adrián y con este vídeo retomo mi breve reseña sobre cómics. Sé que llevo bastante tiempo sin grabar ningún vídeo. Entre unas cosas y otras lo estoy posponiendo y ya he decidido que hay que grabar. Hay que salir otra vez a la palestra y hablar, ya sea peor o mejor. En este caso voy a hacer algo que llevo mucho tiempo demorando, que es hacer una especie de homenaje a Carlos Pacheco, al tristemente fallecido Carlos Pacheco, y quiero hacerlo a través de un cómic que era confesado en muchas, que comentó en muchas ocasiones que era de sus favoritos, y era este, un arco argumental de los Vengadores, que se llama La saga de la corona de serpiente. De hecho, mira, en este formato en tapa dura, sacado por Panini, pone ahí además recomendado por Carlos Pacheco. O sea que él precisamente recomendó esa saga y Paine lo sacó en un formato bastante chulo. En formato tapadura a 22 euros. Esto por supuesto es editorial Panini, que es quien tiene los derechos de Marvel en España, ¿no? Bien, esta historia que se engloba, son varios números dentro del primer volumen de Los Vengadores. Es importante por varias cosas que voy a ir comentando a continuación. Doy otro vistazo rápido para que veáis el formato. Como digo, se llama La saga de la corona de serpiente. La saga de la corona serpiente. Bien. Esta historia, como digo, comprende varios números de los Vengadores. Está como una especie de periodo de transición entre una etapa y otra. Entre la etapa de Stieg Larsson, que es quien hizo esta historia, y lo que vendría después Los Vengadores, cuando Jim Shooter, primero Gary Conway y luego Jim Shooter, se da cargo de la colección de Los Vengadores. Stieg Larsson fue el tercer guionista que se hizo cargo de... Vuelvo a repetir, se hizo cargo, perdona. Stieg Larsson fue el tercer guionista en Los Vengadores. Primero fue Stan Lee, luego Roy Thomas, y luego a mediados de los 70 a Thomas lo sustituye Stieg Larsson. Stieg Larsson es un guionista cuyo formado en psicología, entre otras cosas, cuyo principal punto fuerte era la interacción entre los personajes. De hecho, uno de los puntos fuertes de Englehart fue que afianzó la relación entre la Bruja Escarlata y la Visión. Posiblemente cuando digo la relación entre la Bruja Escarlata y la Visión, pues la mayoría pensaréis, salvo que los que veáis este vídeo seáis muy friki, como yo en su momento fui de los Vengadores, pensaréis en la serie esta que sacó Marvel Disney. O sea, en fin, no voy a dar mi opinión sobre esa serie, mejor no darla, porque no me quiero cabrear. En fin, serie del costumbrista, por decirlo de alguna forma, que mostraba las vivencias de Bruja Escarlata con la Visión, ¿no? Sabéis que esa historia pues está basada en las vivencias que hizo Steinhardt de la Visión de Bruja Escarlata en un volumen que se le dedicó a ello, organizado por él, pero donde empezó todo eso fue en su etapa en Los Vengadores. Steinhardt fue la persona que fue trabajando la relación entre la Bruja Escarlata y la Visión hasta hacerla algo factible, algo que nos gustara a todos. Ya en su momento yo escribí alguna entrada en mi blog que teorizaba sobre esta relación, de cómo el Bruja Escarlata y la Visión no solo constituían el corazón de los Vengadores, sino que era una especie de metáfora de las relaciones interraciales. El ir a una llamada a decir a la tolerancia entre personas de diferentes razas, salvo que llevado al terreno superheroico, que es más lejano que una mujer que era gitana y a la vez mutante y ligada a la magia, al mundo tradicional, que se asociaba también a la mujer, con un ser que era tecnología, ¿no? Que simbolizaba la técnica, que se asociaba más a lo masculino, ¿no? Y cómo los unía si conseguías ahí una interacción entre ambos. Es una pareja que tenía muchas lecturas, ¿no? Steinhardt fue de los guionistas, también Bill Mantro, por supuesto, también jugó bastante bien con esa relación, pero Steinhardt fue, digamos, quien la inició y lo hizo bastante bien, ¿no? De hecho, eso es una de las cosas que se ve en esta saga, la saga de la corona serpiente, que va justo después de que ambos se casen, pues se ve cómo la pareja se va acostumbrando a esa nueva vida, ¿no? Bien, eso por un lado. Pero dejando aparte este comentario sobre la pareja, la saga de la corona serpiente fundamentalmente está dividido en dos arcos. Y antes de entrar en dos arcos, tengo que decir que aparte de la peculiaridad de que Steinhardt organizaba a los Vengadores, que se caracterizaba
jugar muy bien a la hora de hacer que los personajes interactuaran unos con otros, hacer que los personajes fueran creíbles, que fueran personas adultas, etcétera. Todo lo adulto que se podía esperar de un cómic en los años 70, por supuesto hay que tener en cuenta eso. A lo mejor esto leído ahora hay gente que le parecerá algo ingenuo en algunos puntos, pero bueno, hay que pensar también que Engelhardt trataba de hacer personajes adultos, entre comillas, en la década de los 70. Bien. Como digo, aparte de Engelhardt, otro punto a destacar es el dibujante. El dibujante de esta saga, de los números que compone esta saga, es Josh Pérez. Josh Pérez, que aquí podemos decir que fue uno de sus primeros trabajos en Marvel. Un Josh Pérez que quien ha leído cómics sabe que es un dibujante que se caracteriza por combinar una gran espectacularidad con el poder dibujar infinidad de personajes. Si no, si os acordáis, yo hice ya un homenaje a su fallecimiento comentando Las crisis en Tierra Infinita, que es una de sus obras magnas, o sus obras más características de superhéroes. A ver, que no se me vaya. Este es una de sus obras primerizas, aquí no tiene el nivel que luego tendrá cuando se marcha de Cella a cosas como Las crisis, pero bueno, podemos decir que otro de los puntos fuertes por los que esta saga se recomienda es que por fin los Vengadores tenían en la etapa de Engelhardt un buen dibujante, porque antes de eso el gran defecto que tiene la etapa de Engelhardt de los Vengadores, y por eso no se le suele recomendar como una de las grandes etapas del grupo, aunque bueno, o por lo menos no se recomienda fuera de lo que es el cómic de superhéroes en general. Dentro de los Vengadores sí, la gente de lo que es la colección de los Vengadores de primer volumen sí se recuerda, pero de lo que es el panorama superheroico en general no. ¿Por qué? Porque en general la etapa de Stieg Engelhardt no tuvo buenos dibujantes, tuvo un Sol Buscema que funcionaba a medio gas y un George Tuska que mejor ni hablamos de lo que hacía, ni David Cockrum también a medio gas, o sea, no eran buenos dibujantes. Ahora, cuando Pérez entró aquí, pues ya eso era la gloria, ¿no? Destacó totalmente porque venían los Vengadores de una época que no tenían buenos dibujantes. Bien, vamos ya a la trama. Pues la trama, bueno, no es trama, son dos tramas. Una trama va de un grupo, una parte de los Vengadores viajando al lejano oeste por unas tramas que se arrastra de una historia anterior a esta, pero que no hace falta leerla para entender esta historia. Ojo de Halcón termina perdido en el tiempo. Entonces dos Vengadores, Dragón Lunar y Thor, van a buscarlo. Por el camino además se enfrentarán a Kang. Kang es uno de los archivillanos de los Vengadores, es un villano que puede viajar a través del tiempo. Imagino que hayáis visto esa horrible película del hombre hormiga, porque bueno, en fin, ya sé, yo estoy continuamente lanzando pullitas al universo cinematográfico de Marvel, pero es que considero que Disney a comprar Marvel ha arruinado todo ese universo, los ha infantilizado. Otro día podemos dedicar otro vídeo a ver mis impresiones sobre las pelis Disney Marvel, pero creo que lo han convertido todo en una comedia, en una burla de lo que eran esos personajes y ya está. Pues lo que iba, si habéis visto esa película, pues habréis visto que se presentaba Kang, ¿no? Kang es uno de los villanos más importantes de los Vengadores. Pues bien, en esta historia utilizan su propia máquina del tiempo para rescatar a Ojo de Halcón. Con el camino contarán con Immortus. Immortus es una de las versiones del futuro de Kang. Pues con ayuda de Immortus rescatan a Ojo de Halcón. Por el camino conocerán a una serie de pistoleros. Los Pistolas Kid, Rawhide Kid, Kid Cole, que eran los personajes que eran personajes del oeste que Marvel publicaba cuando se llamaba Atlas, ¿no? Cuando también estaba de moda los cómics del oeste. Con lo que hacía Engelhardt hacía un homenaje también a los tebeos del lejano oeste. Bien, se enfrentan a Kang. Es una de las veces en las que Kang está más cerca de terminar derrotado totalmente por los Vengadores y sirve de antesala al jugar con esa dualidad Immortus-Kang, que Immortus es como el yo futuro de Kang que se redime y Kang está continuamente luchando para no volverse Immortus, pues considera que es traicionarse a sí mismo. Esa dinámica luego posteriormente la retomarán en una serie limitada que se llama Siempre Vengadores, también dibujada por Pacheco y que dice que parte de la influencia de dicha saga de Siempre Vengadores se debe a esta saga, la saga de la corona de serpiente. Bien, esa es una de las tramas. Otra trama es el grupo de Vengadores restante
integrado por las mencionadas Bruja Escarlata y Visión, el Capitán América, Iron Man y la Bestia, que en ese momento, la Bestia de los X-Men, que en ese momento era candidato a unirse al grupo, viajan a la Contratierra. A la Contratierra, no, perdona, la Contratierra no es un error de esta historia. A una tierra paralela que era la tierra del Escuadrón Supremo. El Escuadrón Supremo eran como unos pastiches de la Liga de la Justicia, el gran grupo de superhéroes de DC. De esa manera y a través de ese enfrentamiento, Engelhart hace otro homenaje, que es el homenaje a los cruces que había en el universo de DC Comics entre la Liga de la Justicia y la Sociedad de la Justicia. A través, como en esa época no era viable un cruce entre los Vengadores y la Liga de la Justicia, pues lo que hicieron en Marvel fue hacer una especie de copias de la Liga de la Justicia para que se enfrentaran a los Vengadores. Y pues aquí Pérez lo ilustra. De hecho, el sueño de Pérez era juntar a los dos equipos, la Liga de la Justicia y los Vengadores, y con el paso del tiempo, antes de que falleciera, pues lo conseguiría. El famoso JLA Vengadores, dibujado también por Pérez. En fin, volviendo a la trama, pues los Vengadores viajan a este mundo del Escuadrón. Al final se dan cuenta de que este mundo está gobernado por corporaciones. Véase la crítica de Engelhart a las corporaciones que marcan el funcionamiento de la política. A fin de cuentas, en la época en la que se escribió este cómic estaba muy fresco el escándalo Watergate también. El ver cómo ya sea grandes corporaciones, ya sea presidentes, influían y podían pensar que podían manipular a las personas como buenamente quisieran, ¿no? Eso Steve Engelhart lo recoge en esta historia y lo critica. De hecho, los Vengadores al final conseguirán convencer a la Liga de la Justicia de que no están sirviendo a su país, sino que en el fondo lo que están haciendo es siguiendo el juego a una corporación, que es la Corporación Brand, y eso hará que la Liga de la Liga de la Justicia, que el Escuadrón Supremo cambien de parecer, ¿no? Con respecto a lo que están haciendo y se vuelvan contra su gobierno. Denuncien como pues es un esclavo de una empresa, como digo, que es la Corporación Brand, adelantando esa manera más humana de funcionar, más creíble de funcionar de los superhéroes, y concretamente el Escuadrón Supremo. Luego lo trasladará Mark Gruenwald, el guionista Mark Gruenwald, a una serie limitada que dedicará a este grupo, el Escuadrón Supremo, ¿no? En el que trata de hacer juega con la posibilidad de qué ocurriría si los superhéroes decidieran intervenir en política, ¿no? Bien. Otro punto más de por qué esta saga es relevante es eso. Luego inspirará o servirá de referencia para la saga del Escuadrón Supremo de Mark Gruenwald. Quedando con estos Vengadores que viajan allí al pasado, se encuentran con que hay un objeto místico, la corona serpiente. Por eso se llama esta saga la saga de la corona serpiente. Hay un objeto místico que es el que, digamos, conecta a los presidentes. Digamos que hay una corporación Brand, tanto la Tierra del Escuadrón Supremo como la Tierra de los Vengadores, que sea el universo principal. Y el vínculo entre los presidentes de esa compañía y la de la otra tierra, por llamarlo de alguna manera, es la corona serpiente. La corona serpiente es un objeto místico que tiene la conciencia de Set, del dios Set, que aunque está vinculado a la mitología egipcia, en el universo Marvel es un dios primigenio. En el universo Marvel había como 3 dioses originarios que dieron pie a todo lo demás, que era Gea, que simbolizaba la tierra, Citón, que simbolizaba la magia, y Set, que era como el dios con forma de serpiente, el dios malvado, por decirlo de alguna manera, contrapartida a Gea, ¿no? Ves cómo mezclan mitología de un lado y de otro. Set volcó su conciencia en la corona serpiente y a través de ahí, pues quien se la ponía hacía como un poco la voluntad del dios, aunque eso Engelhart no termina de dejarlo demasiado claro. Sí hay aquí un apunte interesante, y es que la Bruja Escarlata decide llevar la corona porque es, digamos, la experta en magia. La Bruja Escarlata además venía de llevar a cabo un entrenamiento con Agatha Harkness, que era una auténtica bruja, y entonces había reforzado sus habilidades para generar hechizos. La Bruja Escarlata tiene la habilidad mutante, como explico en un artículo que le dedico en mi blog. La Bruja Escarlata es una mutante con la habilidad de alterar las probabilidades, ¿no? De hacer que cosas que en principio es muy extraño que ocurran, pues lleguen a ocurrir. Bien. Aquí lleva ya la corona. La corona intenta manipularla, como intenta manipular a todo ser que entre en contacto con ella, y además, si es afín a la magia, como la Bruja Escarlata, pues más motivo. La Bruja Escarlata se sobrepone a la influencia, lo que dice mucho de todo el entrenamiento mágico y toda la fuerza de voluntad que tiene Wanda Maximoff, la Bruja Escarlata. Pese a que haya guionistas como Bendis, los Vengadores, que se hayan empeñado en pensar que la Bruja Escarlata es una persona desquiciada, que no controla sus habilidades, y en fin.
y cosas por el estilo, de no entender bien al personaje. Aquí Englehart deja en muy buen lugar a la Bruja Escarlata. Es uno de, como digo, la Bruja Escarlata como la Visión son dos personajes fetiches de Englehart y los trata bastante bien a los dos, ¿no? De hecho, a través de esa prueba en la que se resiste al influjo de la corona serpiente, reafirma su amor por la Visión. La Visión también intentó que volviera en sí, pero al final, porque hay un momento en el que la corona posee a la Bruja Escarlata y ella como que pierde un poco los papeles, pero al final se sobrepone, no por ella misma. No es lo que os quiero decir, es que esta es la antípoda de lo que luego Bendy hizo con ella, que fue restregarla por el fango, totalmente mujer desquiciada, obsesionada con tener familia, que no está entrenada para las habilidades que tiene, etcétera, etcétera. En fin. Para ser Bendy un guionista que alardeaba de que iba a modernizar a los Vengadores, ahí cometía algunas machistadas de 3 pares de narices. Pero ahí Englehart no está tampoco libre, y os explico por qué. Otra persona que acompaña a los Vengadores por diversas circunstancias que no voy a contar aquí para no estriparos la historia, animar a que la leáis, es Patsy Walker. A lo mejor alguno Patsy Walker lo suena si habéis visto la serie de Alias, ¿no? De Jessica Jones, no, Alias no, Jessica Jones, la serie de Jessica Jones, que Patsy Walker era como una secundaria, ¿no? Patsy Walker era un personaje femenino de las novelas románticas de Marvel. Bueno, cuando Marvel, perdón, novelas románticas, novelas románticas, cómics, cuando Marvel publicaba cómics románticos, en su época también de Atlas, con lo que ya tenemos otro homenaje a esta saga en el que se habla de un personaje de los cómics románticos de Marvel. Bien, pues como digo, por diversas circunstancias viaja con los Vengadores a la Tierra del Escuadrón Supremo y en esa Tierra, por casualidad, encuentra un traje que es de la Gata. La Gata era la identidad que tenía Greg Nelson. Greg Nelson era una científica, un personaje creado por Roy Thomas, Wally Wood y Linda Fitt, una de las poquitas guionistas que había en la Marvel en los principios de los 70, en un intento de hacer personajes, dedicar colecciones con heroínas para atraer a un público femenino. En fin, el experimento no funcionó, pero se consiguió aguantar por lo menos 6 números como digo, Greg Nelson, que era como una especie de heroína con habilidades similares a las del Capitán América, vistiendo un traje felino, un traje de gata, que le hacía similar a la gata de Batman. Posteriormente, Greg Nelson se convertiría en tigre, ¿no? El pueblo gato, una especie de raza mística con habilidades felinas, con las que Greg Nelson tuvo contacto, pues al final la convertirían en una mujer gato auténtica, ¿no? Y el uniforme quedó como abandonado. Al final se ve que la corporación Brand lo encontraría, suponemos que para intentar sacarle algún partido de alguna forma, y Patsy Walker se lo pone. Por un lado, el que está bien que hay un homenaje, digamos, a personajes femeninos olvidados con los que se intentó mostrar a mujeres empoderadas, superheroínas empoderadas en los cómics. El problema era la diferencia entre Patsy Walker y Greg Nelson. Greg Nelson, como digo, era una mujer, una científica, una mujer formada, una mujer culta, que además desempeñaba el rol de heroína, que ese era un perfil más interesante. Patsy Walker era solo una ama de casa, muy friki de los superhéroes, que se pone el traje de la Gata Infernal y ya automáticamente adquiere la experiencia para ser una heroína. Por mucho que luego Englehart lo intenta arreglar, diciendo que el traje de la gata estaba diseñado para... por cierto, aquí está la Gata Infernal. Por mucho que diga que el traje de la Gata Infernal estaba diseñado para ajustarse a su portadora y prácticamente respondía a sus pensamientos y tal y cual, como si fuera un simbionte, como si fuera veneno, cosa que no es así porque el traje de la gata no está vivo. Por cierto, pasa igual que pasó a llamarse la Gata Infernal. Es lo que os digo, no termina de... Lo deja peor, porque es como diciendo, es una novata, una mujer, para que veáis vosotros que toda la agenda está voz del cupo, y de meter mujeres sin currarse, en merecerse sus poderes, ya estaba ahí en la década de los 70 y algunas veces se fallaba cuando se intentaba meter. O sea, ese es el gran fallo aquí. Está muy bien que metieran más heroínas, que de rebote hicieran un homenaje a cómics femeninos, cómics de superheroínas y de rebote también reivindicar la presencia de ellas en los cómics. Pero yo hubiera sido más interesante haberse traído de vuelta a Greg Nelson de alguna manera, aunque claro, ya en esa época Greg Nelson era tigre y hubiera sido complicado, pero haber puesto una mujer, no sé, que hubiera tenido que pasar más para ponerse el traje, no que
porque al final queda mal, queda como tenemos que meter a otra, quiero meter a una superheroína más y hacer un homenaje a los cómics de chicas de esa época, la saco, utilizo a Patsy Walker, le meto el traje y ya todo marcha. No, eso no, al final no termina de funcionar, que muchas veces consigue el efecto contrario, porque da la impresión de que es que la han metido ahí un poco con calzador, y ahora tiene que ser súper fabulosa porque es chica, ¿no? Creo que ahí lo dejando aparte eso, pues es lo que os digo. Esta historia ya por todo lo que os he contado, ya podéis imaginar lo relevante que es. La relación Canis Mortus, el homenaje al oeste, el homenaje a la Liga de la Justicia, los enfrentamientos JSA-JLA a través de los Vengadores y la Liga a través de los Vengadores y el Escuadrón Supremo. La relación Bruja Escarlata-Visión a través de la Corona Serpiente. La crítica a las corporaciones, gran temática que luego en los 90 se retomaría y también y que también encontramos en las grandes distopías, tipo Un Mundo Feliz, ¿no? Y a los personajes, se me olvidaba, a los personajes femeninos. Por todo esto, pues esta saga, la saga La Cona Serpiente, pues es un pico, es una obra a destacar dentro de dentro de la etapa de los Vengadores, de las poquitas cosas que cuando uno se lee la colección entera, el volumen 1, y yo lo he hecho, que se puede salvar, de lo poquito que se puede salvar, y créeme, se puede salvar poco, y cada más lecturas que hago, menos salvo. Este formato además, como digo, es muy chulo, tapa dura, cómodo de leer, y un formato resistente. Uno de los cómics favoritos de Carlos Pacheco que recomiendan que él recomendaba a todo el mundo que leyera. Es verdad que es un cómic que se acercaría a lo que es el cómic convencional de superhéroes, pero que tiene esos elementos, esos mensajes, esa interacción entre personajes que puede hacerlo atractivo hasta cierto punto. Obviamente es un cómic hecho en los 70, ya que hacerle ciertas concesiones, no tiene la sofisticación de otros productos contemporáneos. Y además es uno de los trabajos de Josh Pérez, del gran Josh Pérez. Es verdad que he hecho un homenaje a Carlos Pacheco sin hacer referencia a una obra de Carlos Pacheco. Pero bueno, no tardaré mucho en hacer el Siempre Vengadores. Entonces ahí ya será concreta su manera a su estilo. Aquí ha sido un poco hacer referencia a él por una de las obras que él recomendaba. Y bueno, pues esto es todo. Sí, recordaros antes de... Es que se me había ido de la cabeza, lo tenía y digo, acordaros que podéis leer publicaciones en mi blog. Actualmente estoy haciendo una especie de ficha de personajes del manga Saint Seiya. Y podéis leer sobre mí. Estoy muy centrado en ese proyecto, más que en tema de cómics. Pero bueno, como tenía que retomar el tema de los vídeos y lo quería, pues digo, vale, vamos allá. Vamos allá con una obra que he leído varias veces y de la que no tengo que estar haciendo tantas consultas. Como digo, más información sobre temas diversos relacionados con el cómic, el manga, en mi blog www.dynamicsculture.es. Muchas gracias por escucharme. Espero que lo hayáis disfrutado y que os animéis a haceros con... Si no en este formato, a ver, está saliendo a lo mejor este formato en particular es más difícil de encontrar, pero está también en formato tapa blanda Marvel Gold. Y si no lo encontráis en ninguno de esos, porque luego también saca un pequeñito formato Biblioteca Marvel, pero está sacando un formato actual de Biblioteca Marvel, reeditando todo el volumen 1 de los Vengadores. Así que en unos, aunque bien es verdad que va lento, pues si no es este año, probablemente el que viene os podáis hacer con él. Como digo, Los Vengadores de Stieg Engelhardt y Josh Pérez, la saga de la Corona Serpiente. Muchas gracias por escucharme, un abrazo.